Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es Damián Valenzuela Mayer. Él es un experto en temas políticos y económicos, analista político y económico de la cadena CNN en español, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. A propósito, Damián, de lo que está aconteciendo en Venezuela. Hay quienes dicen que en este momento el país o el gobierno venezolano está en un punto de quiebre. ¿Qué significa esto? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Y más que todo, justamente vos lo hiciste muy bien a la diferenciación. Una cosa es el gobierno venezolano y otra cosa es Venezuela como un país. Venezuela como país tiene una potencialidad enorme, es un país riquísimo. Ahora, el gobierno venezolano está a punto de un proceso de inflexión en donde lo más probable es que quizás en el próximo año, en los próximos años, no pueda llegar a hacer o a honrar sus bonos. Y en este proceso, Maduro empezó el mismo día que asumió la presidencia. Maduro no es Chávez, y de alguna forma el contexto económico, el combo económico internacional, la nueva geopolítica internacional y el precio de los commodities, el fin del ciclo de los commodities, ha generado de que todo su proceso ideológico no lo pueda sostener en el tiempo. Ahora, en lo económico, ¿es sostenible una inflación del 68%, una escasez del 27-28%? Un salario básico de $232, de lo cual el 50% se va en una funda mínima de productos. ¿Es sostenible eso? No, pues sin duda que no. A ver, no es sostenible ni económicamente ni es sostenible políticamente. A ver, el gran sustento que tuvo esta izquierda, que fue desde una izquierda muy agresiva hasta una izquierda moderada, que estuvo en América Latina durante toda la década del 2000 al 2010, comandada por Brasil, en donde estaba un presidente de izquierda, pero bastante progresista como Lula da Silva, una presidenta como Michelle Bachelet, y los fenómenos que se habían dado a lo largo de la América Latina, Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo en Bolivia, Cristina en Argentina, habían generado que a partir de la oportunidad que se estaba dando por el ciclo de los commodities, que había generado una billetera bastante grande y abultada para los gobiernos, que uno pueda hacer cambios estructurales en el tema económico. Hubo algunos países que sí lo hicieron. Hubo algunos países que, aprovechando este boom de la economía, en donde entraban muchos dólares en la economía de cada uno de los países, generaron un cambio de matriz económica. Y otros no. Uno de los que no lo hizo fue Venezuela, que se dedicó, que yo creo que siempre digo, creo que Chávez se lo devoró el personaje, se lo devoró su creencia, creo que fue una persona, sincera consigo mismo. Mientras que otros presidentes a lo largo de Latinoamérica hicieron un discurso de izquierda, pero le generaron un cambio desde un capitalismo externo hacia una burguesía nacional y generaron un cambio de matriz económica, y eso hace de que algunos países estén mejor posicionados frente a este momento, que es un cambio de ciclo en el precio de los commodities y a un alza en el dólar a nivel internacional, que genera necesariamente que los capitales que estaban en los países de Latinoamérica vuelvan a Estados Unidos. Ahora, ¿no será que existe una guerra política y económica tal como se afirma en las esferas del gobierno venezolano? No, sin duda que no. O sea, esto es casi, yo soy abogado originalmente y siempre se dice que nadie puede aducir su propia torpeza. La torpeza es propia del gobierno en cuanto a no haber previsionado cambios estructurales que se iban a dar en el fenómeno económico internacional. Con esto no estoy diciendo de que no hay factores de interés económicos que les conviene un gobierno y les conviene otro. Siempre van a existir. Pero también tenemos que afirmar de que hay gobiernos que saben manejar mejor eso y que tienen la capacidad y el pragmatismo para no solamente sostener una ideología, sino también para tener la capacidad de maniobra como para cambiar en el momento oportuno cuando se dan cuenta de que el ciclo económico está cambiando. Con una deuda externa de aproximadamente 11.000 billones de dólares y un pago pendiente de 5.000 millones a finales de año, ¿qué le significará a Venezuela? ¿Podrá aguantar? ¿Podrá pagar? A ver, el mercado casi está descontando de que no lo haga. El mercado, digo, ¿por qué? Porque los bonos venezolanos, un bono que está nominado en 100, hoy se negocia entre 30 y 40 dólares. O sea, el mercado ya casi descuenta que Venezuela no paga. Si no paga este bono de este año, está descontando que no va a pagar los de los próximos años. Y vos me preguntás si Maduro aguanta o no aguanta. Y bueno, eso es una definición ya casi que yo digo que está dada por sus generales, esos que no se ven, que de alguna forma están negociando una salida del gobierno y de alguna forma lo mantienen firme a los efectos de que tengan márgenes como para terminar generando una salida lo menos traumática posible a los propios intereses que tiene el partido gobernante. Ahora, políticamente, ¿cuál es la salida de Venezuela? ¿Qué personaje podría encarnar en este momento un liderazgo en Venezuela? Porque en los actuales momentos está Capriles, María Corina Machado,
Pero, ¿quién podría ser el salvador si cabe el término de Venezuela? Ninguno, inclusive ese creo que es el gran problema que va a tener Venezuela. Hace 2 años, cuando Maduro llegaba a ser presidente, en algunos foros venezolanos en Miami, donde yo estoy, me criticaron bastante cuando yo decía lo mejor que le puede pasar a Venezuela es que gane Maduro y no Capriles, porque yo decía, Capriles es la representación de la oposición. ¿Qué significa eso? Es todo lo que no quiero, pero en realidad no aglutina un modelo de país distinto. O sea, no lo quiero a Maduro, no lo quiero el modelo de Chávez, estoy en contra. Y la realidad es que si Capriles hubiera ganado por muy poco margen, que era lo que se estaba moviendo en ese momento, Venezuela lo mismo se hubiera quemado, lo mismo hubiera tenido problemas estructurales y hubieran fracasado el movimiento de reestructuración de Venezuela como país. La realidad es que ganó Maduro. Maduro es lamentablemente el general ese que vos mandás a perder la batalla, que se va a tener que hacer cargo para la historia de haber sido el que terminó de descalabrar la economía venezolana. Y si vos me preguntas quién es el que tiene que venir, justamente, por favor que no venga nadie como personaje o salvador, sino que por primera vez se pongan a ver un plan estratégico de mediano y largo plazo, porque hay mucho para hacer. Por eso yo te decía, diferencio lo que es el gobierno venezolano de lo que es Venezuela. Venezuela es un super país con mucha riqueza y que es un gran lugar para invertir, para aprovechar esta coyuntura, pero necesitas tener reglas de juego claras en el mediano y largo plazo. ¿Se puede invertir en Venezuela con los índices de inseguridad, por un lado jurídica, inseguridad física? Porque hablamos en el 2014 de 43 muertos y 800 heridos por diferentes circunstancias, entre ellos principalmente por manifestaciones públicas. O sea, ¿se puede invertir en un país así? A ver, hoy podés hacerlo si no tenés un marcapasos, porque si no seguramente vas a terminar con un ataque cardíaco, hoy. Pero también es cierto que en este momento de gran coyuntura económica se presentan oportunidades a precio de liquidación, o sea, el desdoble que hay entre el dólar oficial y el dólar paralelo dentro de lo que se considera la negociación interna venezolana, el valor de ciertos activos venezolanos justamente te hace notar de que hoy necesitas tener nervios bastante fríos. Ahora, lo que sí va a resultar importante es entender que eso también te genera grandes valorizaciones en el mediano plazo, tomando en cuenta que el mercado descuenta que Venezuela no aguantaría y que Maduro, de alguna forma, Maduro o sus generales o un próximo gobierno de transición deberían reordenar Venezuela para el 2020-2025. O sea, la realidad es como yo siempre lo menciono, las ideologías se mantienen cuando tenés billetera abultada para mantenerla. Cuando no tenés esa billetera no podés mantenerlo, con lo cual yo creo que en el mediano plazo Venezuela va a hacer un cambio estructural y lo que tenés como interesante es un mercado que está entre 30 a 40 millones de personas consumiendo, tenés mucha riqueza, mucho territorio, mucho por hacer y bueno, ahí es donde se presentan las oportunidades. Hoy, de todas formas, lo que se está dando a nivel internacional es resguardemos nuestro dinero en la principal economía del mundo, que es Estados Unidos, veamos cómo se presenta y quién maneja mejor Latinoamérica y quién maneja mejor en cada país, y a partir de eso tomemos una nueva posición y aprovechemos las coyunturas que se dan en cada país. Gracias, Damián Valenzuela Mayer, analista político y económico de la cadena CNN. Una pausa, ya volvemos con más, no se vayan.